Ya era noche y el pueblo se quedaba en silencio temprano. El caminito a la casa era estrecho, lleno de árboles viejos, con ramas largas que parecían querer rasguñar la luna. El viento soplaba recio, trayendo murmullos que nadie quería entender. Las hojas secas tronaban bajo los pies de Nati, don Luis y el pequeño Andrés, y cada paso se sentía más pesado. Las sombras de los árboles se estiraban, tapando el camino como si fuera un manto negro. De repente, un búho chillaba, y el corazón de Nati se le iba al cuello. El miedo iba creciendo, como si algo o alguien invisible los viniera siguiendo. Los perros del pueblo aullaban sin razón. A lo lejos, entre las ramas, se veía una luz temblorosa, la casa de Bartola. Nadie se atrevía a mirar pa' dentro, siempre con esas cortinas negras cubriendo las ventanas. Nati sintió un escalofrío cuando pasaron por ahí. Andrés se pegó a su mamá y le apretó la mano. Cuando llegaron a su casa, Nati miró atrás una última vez. Un susurro helado le recorrió la espalda, pero no vio nada. Cerró la puerta de golpe, deseando dejar el miedo afuera. Pero ya sabemos que el miedo, una vez que entra, no se va tan fácil. Todo cambió desde esa noche. Andrés amaneció con una fiebre rara y una tos que nadie le conocía. Los remedios de Nati nomás no le hacían nada. Ni los doctores ni las oraciones podían con ese dolor. El niño se puso pálido y los ojos, grandotes y llenos de susto, como pidiendo ayuda. Era como si algo que no se veía se lo fuera comiendo de a poquito. Don Luis no quería creer en cosas de brujas, pero lo que le pasaba a su hijo no tenía explicación. Una noche, Nati escuchó el chisme, que Bartola había salido a juntar ramas justo enfrente de su casa, murmurando cosas raras. La sospecha se le metió a la abuela hasta el fondo. Sentía que una maldición los había agarrado. Andrés se puso peor. Una madrugada su cuerpo ya no aguantó y el silencio llenó la casa. El llanto de Nati rebotaba en las paredes como eco sin fin. Don Luis, destrozado, cayó en una tristeza de esas que no sueltan. En menos de un mes, también enfermó. Su corazón no pudo con la pena y pronto, la abuela se quedó sola. La casa, que antes era pura vida, se llenó de silencio y frío. En cada rincón parecía que los suspiros de los que ya no estaban seguían ahí. Nati, con el dolor clavado, juró que algún día Bartola pagaría por todo el sufrimiento. El dolor no se iba, al contrario, se hacía más grande cada día, como sombra pegada a la espalda. Nati lloraba quedito en las noches, abrazando la camisa de don Luis y el juguete preferido de Andrés. El recuerdo de su risa, ahora era como un filo en el corazón. El pueblo la miraba con lástima, pero nadie se animaba a decir el nombre de Bartola en voz alta. El coraje creció dentro de Nati, lento pero seguro. No podía perdonar a la bruja. Para ella, Bartola era la culpable de todo. Su rabia era el único fuego que le quedaba. No voy a descansar hasta que pague, murmuraba cada amanecer mientras prendía una veladora por sus muertos. A veces, las noches se ponían más negras de lo normal. Nati sentía pasos en el corredor, como si don Luis y Andrés todavía anduvieran por la casa, pero al voltear, solo veía sombras moviéndose en la pared. Aunque el miedo no la soltaba, la abuela seguía pidiendo justicia, noche tras noche. El tiempo pasaba, pero la herida no cerraba. El nombre de Bartola era veneno en la boca de Nati. Solo esperaba el día en que la bruja recibiera todo lo que se merecía por tanto mal. El chisme llegó con el viento. Bartola estaba enferma, ya casi en el último suspiro. Nati oyó la noticia de una vecina que venía temblando.
Esa noche, el ambiente en el pueblo se puso más pesado, las luces titilaban y las calles estaban vacías. Nadie quería salir, como si todos supieran que algo feo iba a pasar. Natty no podía pegar el ojo. El reloj marcaba las 12 cuando un frío raro llenó la casa. Un golpazo en la ventana la hizo brincar de la cama, pero afuera nomás había oscuridad. El aire se puso helado y el silencio era tan hondo que se escuchaba el propio corazón de Natty. Se puso a rezar, pero las palabras se le iban, como si nadie las oyera. De repente, la puerta principal tronó. Natty sintió un peso en el pecho, como si alguien invisible la estuviera mirando. Las sombras bailaban en la sala, estirándose y encogiéndose al ritmo de un viento que ni se sentía. El miedo la dejó clavada en su lugar, porque sabía que esa noche no era como las otras. Los ecos de la noche trajeron un lamento largo, desgarrador. Era el grito de alguien que se estaba muriendo y, al mismo tiempo, era jalado por cosas que nadie podía ver ni detener. El frío en la casa se puso tan bravo que el aliento de Natty salía como humo. De pronto, una sombra gruesa apareció en la esquina de la sala. Era alta, deforme, temblorosa. Los ojos rojos brillaban en la oscuridad como brasas. Natty supo en ese momento que era Bartola, o lo que quedaba de ella. El miedo era tanto que Natty ni podía moverse. La sombra se fue acercando, arrastrando los pies, sin hacer ruido. De la sombra salieron manos largas y negras, como raíces podridas. Esas manos buscaron a la abuela, y al tocarla el frío quemaba. Natty sintió que la vida se le iba, como si la bruja también quisiera llevársela. Los gritos de Bartola llenaron la casa. Era un chillido que no era humano, pura rabia y dolor mezclados. La sombra intentó huir, pero algo la detenía. Un viento fuerte se levantó dentro de la casa, y la sombra se empezó a retorcer. Natty vio, entre la oscuridad, las figuras de Don Luis y Andrés, con los ojos llenos de luz. Las manos de sombra soltaron a Natty. En ese momento, las siluetas de sus seres queridos avanzaron, agarraron a la bruja, y la arrastraron hacia una puerta invisible en la pared. El último grito de Bartola quedó flotando un rato, y luego todo se calmó. Cuando la sombra de Bartola se fue, un calorcito llenó la casa. Natty cayó al suelo, sin fuerzas, pero con el corazón tranquilo. Sintió